queridos hermanos, estamos transmitiendo para la diócesis de Cuautitlán. Que en este día podamos escuchar la voz de nuestro Señor, que nos levanta e invita a seguir adelante. Dejemos que su mensaje nos inspire y nos transforme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por el don de la vida. Te pedimos que sigas sosteniendo nuestra mano y que este día nos dejemos guiar por tu Espíritu y seamos instrumento de bien para las personas que nos rodean. Amén. Hola y bienvenidos. Soy Marcos Becerril y estás en nuestro programa Efervescencias de Fe. Te invito a que te quedes y escuches este quinto y último episodio de la primera temporada de las Sagradas Escrituras. Y se titula La Palabra, Exégesis, Hermenéutica y Traducción. La diferencia entre lo que dijo y lo que dice. ¿No te ha pasado que un mensaje de WhatsApp se vuelve un problemón? Lo lees y de repente no sabes qué pensar. Dices, a ver, ¿esto es una broma? ¿Es sarcasmo? ¿O se ofendió de verdad? Sin el tono de voz, sin ver la cara, la intención original se pierde por completo. Y me quedo pensando, si esto nos pasa con un texto de hace 2 minutos, ¿cómo le hacemos para siquiera empezar a entender textos escritos hace 2000 años, en otras lenguas, otras culturas, y que además definieron civilizaciones enteras? Este es precisamente el desafío que vamos a explorar el día de hoy. Nos vamos a centrar en los métodos para interpretar textos antiguos y usaremos como caso de estudio los textos bíblicos, porque es un campo donde estas técnicas se han refinado por siglos. Nuestra misión va a ser desentrañar dos conceptos claves, que son como las dos llaves para abrir esta puerta: la exégesis y la hermenéutica. Suenan a palabras de examen final, pero la idea es simple. Entenderemos la diferencia crucial entre lo que un texto dijo en su momento y lo que nos dice hoy. Pensemos en la exégesis como el primer paso. Es el trabajo de un detective histórico. La pregunta fundamental es: ¿qué quiso decir el autor original a su audiencia? O sea, entender el contexto, pero de hace 2000 años. Eso implica un clavado profundo y muy riguroso al texto en su propio mundo. Tienes que ver la lingüística, la gramática y el contexto histórico. Y no es nada fácil. Por ejemplo, algunos de los códices griegos más antiguos del Nuevo Testamento no tenían comas ni puntos, ni siquiera espacio entre las palabras. Estaban todas las letras pegadas. ¿Por qué? Simplemente para ahorrar papiro, que era carísimo. Entonces, el simple hecho de separar las palabras correctamente, de decidir si una letra iba con la palabra de antes o la de después, ya era un trabajo de superexpertos. Eso es la exégesis. Es armar la escena del crimen, por así decirlo, para entender el texto en sus propios términos, antes de pensar en nosotros. Es un trabajo de arqueología. Pero si eso es la exégesis, ¿dónde está la hermenéutica? La hermenéutica es el segundo paso, es el puente que construimos desde ese mundo antiguo hasta nuestro presente. Y aquí la pregunta cambia por completo. Ya no es qué quiso decir, sino qué nos dice este texto a nosotros el día de hoy. No se trata solo de entender, sino de actualizar el sentido, de encontrarle una relevancia que resuene en la vida actual. Es el salto de lo que dijo a lo que dice. Pero antes de poder ser detective o arquitecto de puentes, hay un obstáculo que parece más simple, pero es gigante: la traducción. Pienso en una expresión que usamos en México todo el tiempo: vengo hecho una sopa. Si lo traduces eso literalmente a un amigo de Estados Unidos, I come made into a soup, va a pensar que te cocinaron.
Para que se entienda, tienes que ignorar lo literal, interpretar el sentido, que es estoy empapado, y buscar una frase equivalente. Y ese proceso demuestra que toda traducción ya es un primer y potentísimo acto de interpretación. No es un proceso mecánico de cambiar palabra por palabra. No existe tal cosa como una traducción pura. Cada traductor toma decisiones, interpreta, y ahí ya está haciendo hermenéutica. Por eso dependemos de las traducciones, que se vuelven la base de todo lo demás. Hay otro concepto que me voló la cabeza, la idea de la memoria escrita. No memoria como un simple recuerdo, sino como el acto de traer al presente algo que pasó, de revivirlo con toda su fuerza y su impacto. Es una memoria viva, una memoria activa. El ejemplo paradigmático es el cruce del Mar Rojo. Los estudios sugieren que el evento pudo tener una base en un fenómeno natural. A veces, en esa zona, soplan vientos del este tan fuertes que pueden hacer que la marea baje drásticamente por un tiempo y se forme un paso temporal. Pero que eso pase justo en el momento en que vienes escapando de un ejército ya no suena a casualidad. Ahí está la clave de la interpretación. Lo que transforma un fenómeno natural en un acto divino es la sincronicidad, el timing perfecto. La memoria de Israel no recuerda un evento meteorológico. Recuerda que justo cuando el faraón los iba a alcanzar, el mar se abrió para ellos y se cerró para los israelitas. La memoria no solo recordaba el hecho, revivía el terror y la gratitud de esa liberación. No es solo recordar que lo salvó, sino revivir esa salvación. Pero si esa memoria está viva, ¿por qué la gente no lo aplica en su propia vida? Uno de los ejemplos más potentes y controversiales del siglo XX es la llamada teología de la liberación. Nació en Latinoamérica en los años 60, 70, con pensadores como Gustavo Gutiérrez. Su punto de partida hermenéutico fue ese: leer el libro del Éxodo no como una historia antigua, sino como un modelo para el presente. El razonamiento es: si Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, entonces hoy también quiere liberar a los pueblos de las opresiones actuales. Y las opresiones actuales eran concretas: dictaduras militares, pobreza extrema, injusticia social. Me imagino que fue explosivo. O sea, leer el Éxodo y ver en el faraón a la junta militar de tu país. La crítica que se le hizo fue el riesgo de simplificar. Un faraón no es lo mismo que un dictador del siglo XX, pero para sus defensores no se trataba de una copia al carbón, sino de identificar el principio. Dios está del lado de los oprimidos. Esto llevó a muchos cristianos a involucrarse en movimientos sociales, y en casos extremos, algunos llegaron a la conclusión de que la única respuesta posible era la lucha armada. Claro, es un ejemplo dramático de cómo interpretar un texto antiguo y no es un ejercicio académico inocente. Esto nos lleva a un punto crucial. No hay una sola manera de leer estos textos, y la Biblia no es solo un libro, sino una biblioteca. El principio que se usa es el de la unidad en la diversidad. La idea es que no hay un único plan de salvación, pero está contado de muchas maneras distintas. El caso más claro son los 4 evangelios. Cuentan la misma historia de Jesús, pero no son idénticos. Son 4 retratos, 4 perspectivas. Hubo la tentación de juntarlos. En el siglo II, un cristiano llamado Tasiano intentó hacer justamente eso. Creó una sola narrativa, el Diatesarón. Fue popular, pero la iglesia en su conjunto lo terminó rechazando.
Se tomó la decisión consciente de conservar las cuatro voces distintas. ¿Por qué? Simplemente porque se reconoció que la riqueza estaba precisamente en esa diversidad de perspectivas. A veces las diferencias suenan a contradicciones. Por ejemplo, solo Mateo y Lucas cuentan el nacimiento de Jesús, pero lo cuentan diferente. En Mateo, el ángel se le aparece en sueños a José. En Lucas, el ángel Gabriel se le aparece a María cuando está despierta. Desde una perspectiva de fe, no se ven como contradicciones, sino como dos teologías distintas transmitiendo un mismo hecho. Mateo, para una comunidad con raíces judías, se enfoca en José para conectar a Jesús con las profecías. En cambio, Lucas, con una perspectiva más universal, le da un rol central a María. No buscan darnos un video del evento, sino explicar su significado desde ángulos diferentes. Para los creyentes, la escritura es una palabra que se considera a la vez humana y divina. Es un texto profundamente humano, escrito por personas concretas, y por eso se debe estudiar con herramientas críticas. Pero a través de este texto humano se busca encontrar una palabra que se crea divina, un mensaje vivo que actúe hoy. La palabra de Dios en la tradición hebrea no solo transmitía un concepto, sino también un aliento. Usaban la palabra hebrea roá, que puede ser espíritu, viento o aliento. La idea es que esa palabra no solo informa, sino que infunde vida, que genera una acción en quien la recibe. Es la idea de que la palabra es performativa. La palabra en sí misma es una acción, no solo una descripción, como cuando alguien dice, te prometo. El acto de decirlo es la promesa. La palabra no solo informa, sino que crea, ordena, transforma. No es un mero vehículo de datos, sino de poder. Y eso nos deja una reflexión final. Si un conjunto de textos antiguos puede ser visto no solo como un registro de ideas, sino como el portador de un aliento que actúa y transforma en el presente, ¿qué otros textos en nuestra vida podrían tener un poder similar? Pensemos en un poema que nos cambió la perspectiva, una carta de un ser querido que leemos para darnos fuerza, un discurso histórico que nos sigue inspirando. ¿Podrían esos textos para nosotros tener también esa capacidad, no solo de ser leídos, sino de ser revividos? De prestarles nuestro propio aliento para que su mensaje cobre vida otra vez, aquí y ahora? Ahí quedan esas preguntas para la reflexión. Hermanos, llegamos al final de temporada. Espero que estos temas hayan sido de su agrado. Soy Marcos Becerril y recuerda, necesitamos conocer para creer. Hasta la próxima temporada.